En este video vamos a ver una introducción al estándar de cifrado AES, que es muy utilizado hoy en día y es el estándar de cifrado simétrico que vamos a analizar en el curso. A través de varios videos vamos a ir explicando poco a poco cómo es que se compone y algunos de sus fundamentos matemáticos sobre el cual está apoyado. Bueno, este estándar surge por la necesidad de contar con un nuevo algoritmo que reemplace a ADES. Recordemos que al finales de la década de los 90, DES presentó varias fallas, entonces se necesitaba con urgencia un algoritmo que fuera lo suficientemente robusto, tanto como la seguridad que daba 3DS, pero que además fuera eficiente. Recordemos que 3DS, como no fue pensado así, no fue pensado que trabajara así en su diseño, solamente fue como un parche para tratar de solucionar el problema de seguridad de DES. Es por eso que el NIST en Estados Unidos lanzó una convocatoria para encontrar un nuevo algoritmo de cifrado. Entre varias propuestas se eligió el algoritmo de Ring-Del y es el que se adoptó como estándar FIPS 197 en el año 2001, o que lo conocemos como AES, Advanced Encryption Standard. Este cifrado simétrico sigue la red de sustitución y permutación que propone Shannon para todos estos algoritmos de cifrado simétrico, en el que consiste que a través de operaciones de sustitución no lineales y operaciones de permutación que se repiten varias veces a lo largo de todos los bytes que se van a cifrar, da una mayor seguridad o hace que el cifrado sea más robusto, al lograr que se pierda esa relación lineal entre el mensaje en claro y el criptograma. AES entonces sigue este principio de una red de sustitución y permutación de Shannon, y lo vemos en este diagrama. Como entrada al algoritmo tenemos nuestro mensaje en claro, y lo primero que va a pasar es tener una función en donde se va a combinar los datos que se van a cifrar con la llave que estamos proporcionando. Esta función se va a llamar addRoundKey, y como su nombre lo dice, es una suma. Como recordamos que estamos trabajando sobre bits, entonces la suma que vamos a utilizar es la suma XOR. Después vienen una serie de rondas. En realidad, estas rondas son las que hacen robusto al algoritmo, y encontramos varias funciones. Estas funciones se van a ir repitiendo por cada ronda. Tenemos subbytes o substitution bytes, que aquí aplicamos el principio de Shannon, que vamos a operar con una sustitución no lineal. Tenemos otra función que se llama shiftRows, que consiste en mover los bytes de una posición a otra. Con eso estamos aplicando una permutación. Después vamos a encontrar la función mixColumns, que coloquialmente decimos que es como el corazoncito de AES, es decir, es la parte más fuerte de este algoritmo. Es la función que realiza una multiplicación con polinomios. Esta operación de polinomios se hace dentro de un anillo conmutativo con unidad, que lo explicaremos casi al final del estudio de nuestro algoritmo. Y por último, volvemos a encontrar la misma función de addRoundKey. A través de estas rondas que se va ejecutando a lo largo de este algoritmo, es que se va mezclando nuestro mensaje en claro con la llave. ¿Cuál es la intención? Bueno, que si nosotros no tenemos la llave para poder descifrar este mensaje, va a ser muy complicado que lo obtengamos, puesto que la llave está mezclada íntimamente con el mensaje en claro. AES logra esto a través de la función addRoundKey. Por último, tenemos en la última ronda las mismas tres primeras funciones: subbytes, shiftRows y addRoundKey. En este caso ya no tenemos la función mixColumns, ya que no es necesaria, no aporta ningún nivel de seguridad extra, y si la tuviéramos, lo único que tendríamos es hacer este algoritmo menos eficiente. El descifrado lo vamos a hacer a la inversa del cifrado, es decir,
va a entrar nuestro criptograma, vamos a aplicar la función addRoundKey y otra vez vamos a aplicar de manera iterativa todas las funciones inversas para obtener este mensaje en claro. La inversa de shift rows, es decir, si nosotros tenemos una permutación para esta función, bastará con regresar los elementos a la posición en la que estuvieron originalmente. También tenemos una función inversa de subbytes. Vamos a sustituir esos elementos que utilizamos en el cifrado por sus inversos. Vamos a regresar esa sustitución, es como ponerle reversa. También vamos a aplicar la función inversa, que es la inversa de mix columns, y no hay ningún problema en encontrar los inversos de estos polinomios porque conforman un anillo conmutativo con identidad o con neutro, ¿no? Es por eso que sí vamos a encontrar los inversos para cada uno de los elementos que conforman este conjunto de polinomios. Es decir, para cada polinomio de este anillo, como es un anillo conmutativo con identidad, sí vamos a encontrar sus inversos. Por último, tenemos también la función addRoundKey, que vamos a ponerle la inversa, pero recordando las propiedades de la XOR, pues la misma XOR es su propia inversa, entonces no necesitamos hacer ningún otro cambio. Y en la última ronda vamos a aplicar solamente las funciones, la inversa de shift rows otra vez, la inversa de subbyte y otra vez addRoundKey para obtener como resultado final nuestro mensaje en claro. Pero recordemos, en los algoritmos de cifrado simétricos, si no tenemos la llave que se utilizó para cifrar, no vamos a poder descifrar satisfactoriamente este mensaje. Entonces, en resumen, lo que tenemos es un algoritmo de cifrado simétrico que aplica operaciones de sustitución, como los vimos en los algoritmos clásicos, de permutación, como también lo vimos en los algoritmos clásicos, y también una función más robusta, que para el caso de AES es mix columns. Lo que hace este algoritmo es repetir varias veces todas estas operaciones para darle más seguridad al cifrado, para que el cifrado sea más robusto. También con estas rondas estamos logrando que sea difícil encontrar la relación entre el byte de entrada y el byte de salida. Es como cuando vamos a partir una piñata, entonces lo que hacemos es darle muchas vueltas al niño para que se maree y no logre el objetivo de romper la piñata. Más o menos podríamos decir que cada ronda, así como cada vuelta que se le da al niño, agrega un poco más de dificultad para que si alguien hace criptoanálisis de este algoritmo, pues le cueste más trabajo. Un punto importante es cómo se involucra la llave en el cifrado. Cuando el algoritmo hace el cifrado, lo que hace es mezclar en cada ronda los bytes del mensaje en claro con la llave. Entonces esto lo logra particularmente AES con la operación de XOR. Hace una XOR, entonces está mezclando esos datos. Podemos hacer una analogía con las cerraduras físicas. Lo que tenemos en estas cerraduras es que en cada una de ellas hay una serie de pernos que están acomodados con una altura diferente. Solamente la llave correcta, es decir, la llave cuyas muescas tienen la misma forma para que los pernos se embonen bien y entonces pueda girar el tambor de la cerradura. Necesitamos entonces la llave correcta para que embone y hacer girar el tambor. Podremos hacer la analogía con el descifrado. Si en el cifrado hemos dicho que los bytes del mensaje en claro se van a combinar con los bytes de la llave, entonces, para que en el descifrado esos bytes del criptograma otra vez se les aplique la llave, esa llave que se involucró en el cifrado, y ahora en este descifrado van a embonar y vamos a obtener el mensaje en claro. Si nosotros no tenemos la llave correcta, no van a embonar con los bytes del criptograma y entonces no vamos a lograr el descifrado para obtener nuestro mensaje en claro. Vamos a ver algunos detalles de cómo funciona AES. AES va a utilizar una matriz que le vamos a llamar la matriz de estado o la matriz de state, que va a ser en total
de 128 bits. Cada uno de los elementos de esta matriz va a ser de 8 bits. De tal forma que si nosotros lo vemos por columnas, cada una de estas columnas va a tener 32 bits. O lo que es lo mismo, vamos a multiplicar estos 8 bits por 4, porque hay 4 elementos, y eso nos dan los 32 bits. Y este estándar define que una palabra es de 32 bits. Por eso decimos que cada columna es de una palabra. ¿De cuánto? Pues de 32 bits. Si lo vemos desde el punto de vista de la programación, podríamos nosotros definir justo una matriz que se va a llamar state. Las matrices, digamos, son vectores de 2 dimensiones, que va a ser de 4 por 4. Aquí estamos considerando que NB es un valor que es igual a 4. Este valor no va a cambiar a lo largo de todo el algoritmo de AES. Podríamos preguntarlo, bueno, si este valor de NB no cambia, entonces ¿por qué es una variable? Porque en el diseño original de sus autores, NB se podía variar, pero al ser aceptado como un estándar por el NIST, este valor de NB lo fijó en 4. Lo que quiere decir es que cada bloque del mensaje en claro va a ser de 128 bits. Por eso es 4, porque es 4 por 32. Por esos 32 bits y nos da 128 bits. Entonces, esta matriz de estado va a contener cada bloque del mensaje en claro. Recordemos, en el cifrado por bloques, si nosotros tenemos un archivo mayor al tamaño del bloque, lo que tenemos que hacer solamente es dividirlo y cada bloque va a ser del tamaño que nos diga el algoritmo. AES ha dicho que cada bloque es de 128 bits. Otro punto muy importante a considerar es el tamaño de la llave. Para AES tenemos 3 longitudes de llave, una de 128, una de 192 y una de 256. El tamaño de la llave lo vamos a especificar en una variable que le llamamos NK. Si la llave es de 128 bits, NK va a valer 4. Si es de 192 bits, va a valer 6. Y si es de 256 bits, NK va a valer 8. Otra vez, lo que estamos denotando con estos números es el número de palabras de 32 bits en la llave. Podemos multiplicar 4 por 32, nos va a dar 128. 128 bits como longitud de la llave. Podemos multiplicar 6 por 32, nos va a dar el 692, y 8 por 32, que nos va a dar el 256, que va a ser la longitud de la llave. Ahora bien, dependiendo de la longitud de la llave, van a ser el número de rondas o el número de veces que nosotros apliquemos estas funciones. Si la longitud de la llave es de 128 bits, es decir, que NK vale 4, entonces vamos a aplicar estas funciones que habíamos visto 10 veces en un ciclo de 10 veces. Si el tamaño de la llave es de 192 bits, es decir, cuando NK vale 6, entonces vamos a aplicar 12 iteraciones o 12 rondas. Y si el tamaño de la llave es de 256 bits, eso quiere decir que NK vale igual a 8, vamos a aplicar 14 rondas en el proceso de cifrado y de descifrado. Y lo que acabamos de decir lo podemos ver concentrado en esta pequeña tabla. Tenemos para AES 3 sabores de llaves: AES 128 bits, AES 192 bits y AES 256 bits, que estos nombres se les da por el tamaño de la llave, por la longitud de la llave. Y vamos a tener 3 variables para iniciar con este algoritmo: NK,
que la K es por key. Entonces, si tenemos una llave de 128 bits, el valor de NK va a ser 4. Tenemos una llave de 192 bits, el valor de NK va a ser 6. Y si tenemos una llave de 256 bits, el valor de NK va a ser 8. Tenemos además otra variable que se llama NB, B por bloque, que va a ser el tamaño del mensaje en claro. Hemos dicho que para el estándar AES siempre va a ser de 128 bits, por lo que el valor de 4 siempre se va a mantener. Y por último tenemos otra variable que se llama NR, R por rondas o rounds, en donde nos va a indicar el número de rondas que vamos a aplicar tanto para el descifrado como para el cifrado. Si tenemos una llave de 128 bits se aplicarán 10 rondas, con una llave de 192 bits se aplicarán 12 rondas y con una llave de 256 bits se van a aplicar 14 rondas. Para seguir con esta introducción nos vamos a apoyar de una presentación que hizo Jeff Moser y la que vamos a explicar a continuación. Esta presentación está dividida por actos. Primer acto, hace mucho tiempo, y aquí tenemos al personaje principal de la obra, que es AES. Yo manejo petabytes. ¿Qué son petabytes? Pues un montón. Entonces yo manejo un montón de datos cada día, desde cifrar ultra secretos de inteligencia hasta cifrar paquetes aburridos en tu router de Wi-Fi. Yo lo hago todo y nadie tiene atención en saber de mí o de mi historia. Yo tengo una mejor historia que la de la Cenicienta y me he convertido en el rey del mundo del cifrado por bloques. Oh, ¿ustedes siguen aquí? ¿Quieren oír mi historia? Bueno, pues vamos a comenzar. Hace mucho tiempo no había una forma segura en el que la gente tuviera una buena criptografía fuera de las agencias secretas. Si queríamos decir algo, bueno, podemos utilizar RO13 o mejor aún, doble RO13. Entonces un decreto, una convocatoria fue lanzada en la Tierra para encontrar un buen y seguro algoritmo. ¿Quién lo lanzó? Pues la NBS de los Estados Unidos. Nosotros necesitamos un buen cifrado. Entonces un competidor valeroso llamado Lucifer vino a responder a este llamado. ¿Desde dónde venía? Bueno, desde las tierras de IBM. Este valeroso competidor, después de haber sido modificado por la NSA, fue ungido como el estándar DES. La NBS le dio este nombramiento. Pero entre las modificaciones que la NSA le hizo a este valeroso competidor fue una llave corta y también le modificó las cajas S, las cajas de sustitución. Esto fue bueno, esto fue malo. DES rifó en la Tierra por alrededor de 20 años. Los académicos lo estudiaron intensamente. Entonces, el campo de la criptografía moderna había nacido. ¿Y qué es lo que decía la NSA? Pues que hasta donde ellos sabían, DES está libre de una debilidad de cualquier análisis estadístico o matemático. DES lo que tiene es una red de Feistel. Una red de Feistel es un caso particular de una red de sustitución-permutación de Shannon. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estas redes de Feistel? Pues justo lo mismo, o el mismo principio que nos dice Shannon. Vamos a tener sustituciones y permutaciones y una función un poco más robusta que para DES también son las cajas S. A través de los años, varios atacantes desafiaron a DES y él fue vencido en varias batallas. Uno de los que lo vencieron fue la Electronic Frontier Foundation con uno de sus ataques y también sucumbió a un ataque distribuido de red. La única forma de detener estos ataques era utilizar DES 3 veces, uno seguido de otra, para formar
algo más robusto y fuerte que le llamamos triple DES. Esto funcionó, pero no fue lo suficientemente eficiente. Se volvió lento. Entonces otro decreto fue lanzado. Pero ahora, no por la NBS, sino que ya tenía el nombre de NIST. Aproximadamente por 1997, por el final de la década de los 90 del siglo pasado. ¿Qué es lo que dijo NIST? Nosotros necesitamos algo al menos tan fuerte como triple DES, al menos que tenga la seguridad de triple DES, pero que sea además más rápido y que sea flexible. Entonces este decreto trajo a los magos de la cripto para desarrollar algo mejor que DES y triple DES. Algunos de los que vinieron a esta competencia utilizaron el algoritmo Frog o Twofish. Entonces los creadores Vincent y Joan son dos de estos magos de la cripto. Ellos combinaron sus apellidos para darle el nombre a este nuevo algoritmo, que es Rijndael. Bueno, si no sabemos belga, aquí dice cómo pronunciarlo. Y así es como nació AES. Entonces se reunió todo el mundo para votar. Y así fue como quedó el marcador. A pesar de que había varios buenos competidores, el algoritmo Rijndael fue el que ganó. Y ahora, entonces me convertí en el nuevo rey de la criptografía. Tú puedes encontrarme en donde sea. Incluso Intel me puso como instrucciones nativas dentro de su procesador. ¿Hay alguna pregunta? Bonita historia y todo, pero ¿cómo trabaja la cripto? Oh, eso es raro, mejor me voy. Entonces vamos al segundo acto, las bases de la criptografía. Muy buena pregunta. Tú solamente necesitas conocer 3 grandes ideas para entender la criptografía. La primera gran idea es la confusión. Es una buena idea ocultar la relación entre el mensaje en claro y tu mensaje cifrado. Un ejemplo de la aplicación de la confusión es el algoritmo de César. Estos algoritmos nosotros ya los vimos. Y solo para repasar, consiste en sustituir una letra del mensaje en claro por una letra del criptograma utilizando un desplazamiento. En este caso nos movemos de posición 3 letras. ¿Cuál es la segunda idea? La difusión. También es una buena idea difundir el mensaje. Un ejemplo de esta difusión es una simple transposición de columnas. Y también ya lo vimos en nuestro tema de criptografía clásica. En lugar de colocar el mensaje en el orden en el que nosotros leemos de izquierda a derecha, lo estamos colocando por columnas. Y así ya creamos nosotros esta difusión. Y la tercera gran idea es mantener en secreto la llave. Por eso a esta parte le llamamos criptografía simétrica o de llave secreta, ya que si la llave no se mantiene en secreto, entonces no tiene caso aplicar un algoritmo de cifrado. Después de miles de años, hemos aprendido que es una mala idea asumir que nadie conoce nuestros métodos de trabajo, porque finalmente alguien va a encontrarlos. Bad idea. Dime cómo trabaja. ¿Ok? Genial. Ahora tengo el código y puedo decodificar todo. A esto le vamos a llamar seguridad por oscuridad. La seguridad por oscuridad es bastante utilizada, aunque no es la mejor idea. O en caso contrario, lo mejor es dar a conocer nuestro algoritmo, porque la robustez del algoritmo no va a depender de que alguien conozca cómo funciona, sino en mantener en secreto la llave. Dime cómo funciona. No hay problema. En Wikipedia tú puedes encontrarlo, pero no te voy a dar la llave. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eso ayuda, pero eso es muy genérico. ¿Cómo trabajas? ¿Detalles? Yo no puedo con los detalles. Tercer acto, detalles. Me hace muy feliz decirte cómo trabajo, pero antes tienes que firmar esto. Oh, ¿qué es eso? Entonces, por favor, antes de seguir con esta explicación, van a levantar la mano derecha y van a prometer. Yo, en nombre de ustedes, prometo que una vez que yo vea qué tan simple esa es, yo no lo voy a implementar en un código de producción, aunque eso en verdad sea realmente divertido. Este acuerdo tendrá efecto hasta que
ustedes, quien firma, haga todo un proceso, danza y contraste entre diferentes ataques que le llamamos de side channel attacks, y además que ponga suficientes contramedidas. ¿Por qué no es recomendable que nosotros tomemos estos algoritmos y los implementemos en producción solamente así? Porque para poder implementar un código criptográfico se deben de hacer algunas consideraciones, porque corremos el riesgo de hacer una mala implementación y no tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo, cuando termine el proceso de cifrado, seguir manteniendo el mensaje en claro en una variable en la memoria RAM. ¿A qué nos expone eso? A que se puede hacer un volcado de la memoria y después de un proceso encontrar el mensaje en claro guardado en esa variable, en esa localidad de memoria que fue asignada a esa variable. Por eso hay que hacer ciertas consideraciones. Por ejemplo, implementamos un programa para cifrar utilizando AES. Al final del programa, o cuando ya no nos sea útil el mensaje en claro en esa variable, lo tenemos que borrar para que en la memoria RAM no se quede ese mensaje en claro. Y lo mismo para la llave. Es por eso que AES nos está haciendo firmar este acuerdo antes de continuar. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con los detalles. Yo tomo tus datos y los cargo en esta matriz de 4x4. Y en la matriz que siempre está cargando AES. ¿Por qué de 4x4? Pues ya lo vimos. Cada uno de estos elementos de la matriz es de 8 bits. Por lo que, si lo vemos en columnas, cada columna es de 32 bits. Y en total, esta matriz es de 128 bits. Y si recordamos, es el tamaño de bloque. Si tenemos un archivo más grande, lo vamos a dividir en pequeños pedacitos de 128 bits para poderlo cifrar utilizando AES. Y además, si el tamaño de nuestro mensaje en claro no alcanza estos 128 bits o es de un tamaño menor, lo que tenemos que agregar es un padding o un relleno. Recordando entonces, habíamos dicho que el proceso de cifrado se va a realizar a través de varias rondas. En cada una de las rondas vamos a aplicar diferentes funciones. La ronda inicial me hace una XOR con cada byte de la entrada con su correspondiente byte de la llave, el primer byte del mensaje en claro, XOR el primer byte de la llave. Y de esa forma estamos mezclando o involucrando el mensaje en claro con la llave. Vamos a hacer una pausa porque es importante hacerle un tributo a la XOR. Hay siempre la razón por la que yo uso una XOR. Una XOR, al aplicar la llave con otras cosas, es rápida y barata. Utiliza un hardware mínimo y puede ser realizada en paralelo, sin la necesidad de llevar ese odioso acarreo. Entonces a AES le gusta la XOR. Recordemos que para el cifrado de los algoritmos simétricos los podemos dividir en dos partes. La primera parte consistiría en hacer la expansión de las llaves o la generación de subllaves. Cada una de estas subllaves se va a involucrar con cada ronda del proceso de cifrado o del proceso de descifrado. Y la segunda parte ya consiste propiamente en el cifrado o, en su caso, en el descifrado. Entonces vamos a ver aquí la expansión de la llave. Yo necesito muchas llaves para utilizar en las rondas siguientes. Entonces las tengo que derivar de la llave inicial, utilizando una simple técnica de mezcla que en realidad es muy rápida. A pesar de las críticas, esto es bastante bueno. Entonces lo que nos muestra aquí AES es que tenemos la primera llave, la llave inicial, que es la que nosotros damos. Esta llave, recuerden, puede ser de tres sabores: de 128 bits, de 192 de 192
o de 256 bits. Sin importar el tamaño, esa va a ser nuestra llave inicial. Y a partir de esa llave inicial, nosotros tenemos que generar subllaves. Cada una de esas subllaves va a involucrarse en cada una de las rondas, ya sea del proceso de cifrado o del proceso de descifrado. Si tenemos una llave de 128 bits, entonces vamos a tener 10 rondas. Para cada una de esas rondas debemos de generar una subllave. La subllave 1 hasta la subllave 10. Para generar cada una de estas subllaves, bueno, pues es muy fácil. Yo tomo la última columna de la llave previa y muevo el byte que está hasta arriba a la posición de abajo. Es decir, estoy aplicando una permutación. Después lo que hago es mover cada byte a través de una sustitución y esto va a mapear en otra cosa diferente. Entonces, otra vez estamos aplicando aquí la primera gran idea, que es sustituir, y previamente habíamos aplicado la segunda gran idea, que es hacer las permutaciones. Posteriormente hago la XOR de la columna con una constante que le vamos a llamar la constante de ronda, que es diferente para cada una de las rondas. Finalmente hago una XOR con la primera columna de la llave de la ronda previa, que es esta columna, y el resto de columnas son súper sencillas. Yo solamente hago la XOR de la columna previa con la misma columna de la ronda anterior, la columna de la llave de la ronda previa con la columna anterior, y ya tenemos así nuestra nueva columna que va a formar parte de la nueva subllave. Entonces, una vez que ya tenemos cada una de las subllaves que van a utilizarse en cada una de las rondas, lo que sigue es hacer el cifrado del mensaje en claro. Para lo siguiente, yo empiezo a hacer las rondas intermedias. Cada ronda es una serie de pasos que yo repito varias veces. El número de repeticiones dependerá del tamaño de la llave. Y aquí AES nos representa con estos cuadritos cada una de las funciones que vamos a utilizar en las rondas. Si ya dijimos que eran 3 grandes ideas, entonces vamos a empezar a aplicarlas al cifrado. Yo uso la confusión, que es la primera gran idea número 1, para oscurecer la relación de cada byte. Yo pongo cada byte en una caja de sustitución o una S-Box, el cual va a mapear a un diferente byte. De este lado tenemos nuestro mensaje en claro. Le aplicamos la función de la caja S y vamos a obtener un nuevo mapeo de esos bytes que conformaban originalmente el mensaje en claro. ¿Y cómo funciona aquí nuestra caja S? Pues es muy sencillo. Aquí tenemos el byte 58 y después de aplicarle la S-Box se va a transformar en un 6A. Estamos aplicando una sustitución del byte 58 al byte 6A. Después vamos a aplicar la segunda gran idea, que es la difusión. Lo siguiente es recorrer las filas de la izquierda y después las pego del otro lado. Y ya, con eso estamos logrando un cambio de posición, que es solamente aplicar esa segunda gran idea, que es aplicar difusión a través de permutaciones o de cambiar de lugar algunos de los bytes. Vamos a tener otra función que se va a llamar Mix Columns. Yo tomo cada columna y mezclo los bytes que hay en ella. Y aquí la idea es hacer como esa revoltura de bytes para que sea difícil otra vez encontrar la relación entre el mensaje claro y el criptograma. Esta parte lo vamos a explicar con más detenimiento más adelante, porque es la función más robusta de AES y requiere que nos detengamos a explicar cada uno de sus elementos. Y por último vamos a mezclar la llave con ese mensaje en claro al que le aplicamos todas esas operaciones. Y al final de cada ronda yo aplico la siguiente llave de ronda con una XOR. Esta XOR se va a hacer byte a byte y estamos mezclando el mensaje en claro que ha llevado todo este proceso de todas las funciones con la llave. En la ronda final yo me salto el paso de Mix Columns, ya que no incrementa la seguridad.
y solamente hace que las cosas sean lentas. Entonces la última ronda es diferente a las otras, ya que no estamos aplicando esta Mix Columns. Y ya está. Cada ronda hace que los bits sean más confusos y difusos, y además hace que la llave impacte en ellos. Mientras más rondas, es mejor. Determinar el número de rondas involucra varias compensaciones. Vamos a ver que siempre hay una pelea entre la seguridad y el desempeño. Siempre en seguridad y en criptografía debemos de evaluar que tenemos recursos finitos. Por lo tanto, hay que ver si es necesario aplicar más rondas para hacerlo más seguro, pero si esto va a impactar significativamente en el desempeño. Por eso hay que llegar a un justo medio. Además, recordemos que estos algoritmos criptográficos no solo son implementados en los equipos como los que nosotros tenemos de propósito general, los CPUs de propósito general, sino que podemos encontrar, por ejemplo, que estos algoritmos van a correr en FPGA o en chips que no tienen todas las cualidades, digámoslo así, de un CPU. Recordemos que este algoritmo surgió en el 2001 y debe de estar pensando cada algoritmo criptográfico para que se pueda implementar en diferente hardware. Por eso es importante cuidar el desempeño. Cuando yo estaba siendo desarrollado, un tipo inteligente encontró un camino corto en el que aplicaba 6 rondas. Esto no es bueno. Si tú observas cuidadosamente, vas a poder ver que cada bit de la salida de cada ronda depende de cada bit de 2 rondas anteriores. Para incrementar esta avalancha de difusión, yo agregué 4 rondas extras. Este es mi margen de seguridad. Para una llave de 128 bits, el mínimo son 10 rondas. Porque cada bit que nosotros tengamos diferente en la entrada, con estas 3 rondas va a impactar significativamente en la salida. A esto le vamos a llamar que es el efecto avalancha. ¿Por qué el efecto avalancha? Recordemos cómo son las avalanchas de nieve que hemos visto o que hemos visto en las películas. A veces se origina por una simple piedrita y mientras va bajando por la ladera de la montaña se va haciendo más grande. Esa es la idea justo de cada una de estas rondas. Que un pequeño cambio en la entrada haga un gran cambio en la salida, justo para dificultar el criptoanálisis de este algoritmo. Entonces, en una imagen AES se ve así. Tenemos la primera función, que es mezclar la llave inicial con el mensaje en claro a través de una función XOR. Después tenemos las rondas intermedias. Las rondas intermedias van a depender del tamaño de la llave. Si tenemos una llave de 128 bits, tenemos 10 rondas, 9 rondas intermedias y la 10ª será la ronda final. También para 192 tenemos 11 rondas intermedias y la final, y para una llave de 256 bits vamos a tener 14 rondas, 13 rondas intermedias y la final. En las rondas intermedias vamos a aplicar 4 funciones. La función subbyte o substitution byte, que consiste en sustituir un byte por otro a través de una caja S. Después tenemos la función de shift rows, que consiste en hacer corrimientos a la izquierda. Vamos a tener la función de mix columns, y si recordamos, es el corazoncito de AES. Y por último vamos a tener la función XOR para combinar o involucrar la llave con el procesamiento que ya llevamos del mensaje en claro. En la última ronda solamente vamos a tener subbytes, shift rows y XOR. Ya no va a ser necesario hacer la función de mix columns, ya que no ofrece mayor seguridad y solamente nos va a impactar en el desempeño. El descifrado significa hacer todo en reversa. Vamos a empezar con la ronda final y después vamos a hacer las rondas intermedias. Todo va a ser en reversa. Primero la XOR, luego shift rows, luego subbytes para la ronda final. Y en las rondas intermedias también vamos a ir de reversa. La XOR,
mixed columns, shift rows y subbytes. Para terminar otra vez con la XOR con la llave inicial. Pero recordemos, vamos a aplicar las inversas de las funciones. Para la XOR, la inversa pues es ella misma. Vamos a aplicar también la inversa de substitution bytes, la inversa de shift rows. En lugar de hacer el corrimiento a la izquierda, lo vamos a hacer a la derecha, y la inversa de mixed columns. Una última cosa, yo no debo de ser usado así como así. Es mejor utilizar un modo de operación decente. Hay algunos modos de operación que no nos proveen de la suficiente aleatoriedad. Por ejemplo, está el modo USB, que no es bueno, y está el modo CBC. El modo CBC ya involucra un vector de inicialización que nos va a proveer de esa aleatoriedad para hacer que la relación entre el mensaje en claro y el criptograma sea aún más oscura. ¿Todo esto les hace sentido? ¿Esto contestó tu pregunta? Casi. Excepto que solo tú mueves las manos y haces analogías raras. ¿Qué es lo que realmente pasa por detrás? Oh, esa es otra gran pregunta. Esto no es difícil, pero involucra un poco de matemáticas. Oh, yo estoy en el juego. Vamos. Matemáticas es difícil. Mejor vamos de compras. Y el acto 4 es las matemáticas, que veremos en un posterior video. Hasta aquí termina esta introducción a AES. Como ven, AES tiene bastantes pasos, bastantes operaciones que iremos viendo detalladamente poco a poco. Lo que podemos resumir es lo siguiente. Vamos nosotros a dividir en dos partes principales el proceso de cifrado o de descifrado. El primero sería la generación de subllaves. Este consiste básicamente en que vamos a obtener una subllave para cada una de las rondas del proceso de cifrado o de descifrado. Estas subllaves van a depender de la llave principal, de la llave inicial, que es la que nosotros le vamos a dar al algoritmo. La segunda parte ya consiste en el cifrado o en el descifrado, que vamos a repetir las funciones o los pasos varias veces. Para AES va a depender del tamaño de la llave. Vamos a repetir 10, 12 o 14 veces, dependiendo de la longitud de la llave. En cada una de esas repeticiones vamos a encontrar diferentes funciones, que los que hacen es básicamente seguir lo que ya habíamos visto como principio en la criptografía clásica, que son dos de las grandes tres ideas. La primera es sustituir para causar confusión. La segunda es aplicar permutaciones para causar difusión. En AES lo encontramos la sustitución justo en la función subbytes, la permutación en la función shift rows, y también vemos que es necesario en cada ronda involucrar la llave con una operación de XOR. Además encontramos una función que es la más robusta, que es mixed columns. Detrás de la explicación de mixed columns hay un contenido matemático que iremos analizando. Poco a poco vamos a profundizar en los algoritmos criptográficos, y para la parte de la criptografía simétrica o de llave secreta, que es la tercera gran idea, mantener la llave en secreto, pero no así el algoritmo, es que vamos a estudiar AES a profundidad. Nos vemos pronto.